Hola, bueno, este es un video de ayuda para los dos nuevos métodos numéricos que espero poder observar pronto. En este caso se van a tratar de los métodos abiertos. Ya habíamos comenzado con una parte de los métodos abiertos y una era el de iteración simple de punto fijo. Ya en un video que también dejo aquí en la descripción y es el video anterior en la lista de esta lista de reproducción, dejo entonces ese enlace para que observen de qué se trata la iteración simple de punto fijo. Lo que quiero ver entonces es directamente uno de los ejemplos. Aquí también, bueno, en este video se muestra el ejemplo de cómo obtener el valor de, por ejemplo, o cómo obtener la raíz de la función e elevado a la menos x, ¿no? Que pues la idea entonces es obtener esta ecuación de manera iterativa. ¿Qué quiere decir que sea de manera iterativa? Hay que dejar del lado izquierdo siempre una x y del otro lado todo lo demás de la función. Entonces una x se queda de un lado sola y ya va a quedar, por ejemplo, aquí, si se pasa de este lado sumando, entonces va a quedar x es igual a e a la menos x. Ahora, esto se debe de expresar de forma iterativa. De forma iterativa quiere decir entonces que se va a estar dando dentro de ciclos o se va, no dando, sino se va a estar utilizando esta ecuación dentro de un ciclo para poder, por ejemplo, obtener que si i nos quiere decir el número de ciclo en el que nos encontramos, eso quiere decir, por ejemplo, en el ciclo 0, xi que se encuentra del lado derecho de esta ecuación sería el e a la menos x0 y esto nos va a dar x0 más 1, 1. Esto quiere decir x1 igual a e a la menos x0. Hay que tomar en consideración entonces que ese subíndice va a ser un contador que nos va a indicar en qué iteración o vuelta o época estamos, en qué época nos encontramos. Esto se explica más o menos en esta tablita, pero vamos a ver, aquí ya viene entonces, aquí ya vendría por ejemplo de cómo ya se tiene esta ecuación iterativa, se comienza con un valor inicial a 0, se sustituye y así sucesivamente, y de la misma manera se calcula el error, pero vamos a ver entonces. Para lo que tenemos de los programas o del primer programa que es el método de bisección, a partir de ahí se puede tomar entonces los primeros pasos, que dentro de los primeros pasos serían estos que coloco antes de estas líneas punteadas. Uno, que es obtener la variable simbólica, por ejemplo, y solamente como por ejemplo es una x. Esto queda perfectamente aquí en esta parte de la bisección. En esto, la obtención de la ecuación y primero definir la variable simbólica. Con este código, como ya lo había explicado en un principio, se puede obtener una variable simbólica que va a tratarse solamente de una literal, o sea, una letra o una palabra. No puede ser una serie de palabras, no puede ser un número, solamente esas dos opciones para este caso, ¿no? Que es como la que se maneja generalmente en álgebra. Posteriormente se ingresa la ecuación ya con todas estas líneas de código, que es esto, obtener la ecuación. En este caso va a ser g de x. Si se tiene una ecuación de alguna forma diferente, entonces se tiene que arreglar u ordenar para dejarla de la manera iterativa, ¿no? ¿Qué sería esto? X es igual a g de x o xi más 1 es igual a g de xi. ¿Va? ¿Qué sería esta cosa de acá? Se muestran los datos ingresados, o sea, se va a mostrar cuál es la ecuación ingresada con su variable y además la gráfica para ver dónde se van a localizar las raíces, ya que posteriormente se tiene que pedir cuál es el punto inicial x0. Por ejemplo, en este caso o en este ejemplo, x0 es igual a 0. Ese es el primer punto inicial desde donde va a empezar a correr el método. Después se ingresan los dígitos de precisión, que esto va a tener mucho que ver con el error y por lo tanto en qué momento se debe de detener el método, ¿no? O sea, se debe de dejar ya de iterar entonces, ¿sale? Y bueno, ya se ingresan y finalmente se aplica el algoritmo. ¿Cuál algoritmo? Bueno, vamos a ver. En este caso, aquí estamos, me lo está marcando así y
va a ser 0. Esta es la primera iteración o la iteración 0, toda la que voy a marcar aquí. En esta iteración 0 nos está indicando entonces que x0 va a ser igual a 0. ¿Por qué x0? Tenemos aquí de x de y, e y vale 0. Todo debe de coincidir. Después, entonces, se va a tener la ecuación de recurrencia o la ecuación iterativa. X de y más 1 es igual a g de xy. La función g de x nos dio como e a la menos xy. Entonces, e a la menos x0 es igual a e a la 0 igual a 1. ¿Por qué? Estamos sustituyendo entonces este x0 por su valor. Finalmente, entonces, se calcula el error absoluto relativo, que en este caso no puede calcularse, ya que no se tiene un valor inicial. Posteriormente, entonces, se regresa entonces al ciclo while. Hay que tomar en cuenta entonces que en la primera iteración no puede calcularse el error. Es de la misma manera que lo había mencionado en el método de bisección y en el de ¿cómo se llama? Falsa posición o regula falsi. Después entonces va a venir la otra iteración donde x de 1 va a ser igual a 1. ¿Por qué razón? Aquí estoy colocando entonces que x de y más 1 va a ser g de xy. Entonces esto de aquí debe de ser igual a x de y más 1. ¿Y cuánto vale en este punto? 0. Más 1, 1. X de 1 va a ser g de x de 0. Y entonces estas cosas van siendo de esta manera. Se va manejando así en diagonal. El resultado de aquí se baja a esta celda y posteriormente entonces se vuelve a aplicar. E a la menos x1 va a ser igual a e a la menos 1 igual a 0.3679. Se calcula entonces el error absoluto. Ahora sí, ¿por qué? Porque ya se tiene el valor nuevo, que sería 1, el valor anterior, que es 0, este valor se debe de guardar en algún punto. Una vez que termina a lo mejor la primera iteración, se guarda en alguna otra variable y se va a utilizar hasta este punto para volver a guardar entonces ahora el valor anterior. Se calcula y aquí nos daría lo que da en la tabla, que sería un 100% de error en este caso. Después entonces se pasa para acá, se va a la siguiente iteración, que sería dar la vuelta al otro, regresar al while a lo mejor. Entonces se ejecuta, x2 ahora es 0.3679, se evalúa esta g de x2, que sería e a la menos x2, se obtiene el valor, que sería 0.6922. Ahora, en este punto ya se había guardado que el valor anterior era 1 y el valor nuevo es 0.3679. Entonces, 0.3679 menos 1 entre 0.3679 por 100. Y esto nos da el siguiente valor, que sería 171.8% de error, que es lo mismo que había colocado entonces en este ejemplo. ¿Vale? Aquí se vuelve a guardar entonces este x2 como el x anterior y el x nuevo ahora va a ser 0.6922. Se vuelve a evaluar, se calcula el error absoluto y así sucesivamente hasta que este error absoluto sea menor o igual a el número de dígitos de precisión. Por ejemplo, si lo vamos a estar manejando de manera porcentual multiplicado por 100 del que estamos colocando en este punto. O 1 sobre los dígitos de precisión, todo esto por 100, para obtener entonces la relación con el error absoluto. Y ya, ese es simplemente entonces los pasos que se tienen que poner en el programa para que este funcione como el método de iteración simple de punto fijo. Ya que entonces, como les había mencionado, esta primera parte, que es lo un poco más complicado, ya se encuentra programada en lo que estaba del método de bisección. Bueno, hasta aquí este video ultra corto para que vayan viendo entonces cómo funciona el método de iteración simple de punto fijo. Y nos veremos luego. Adiós.